Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Llevamos meses hablando sobre colaboradores de Pablo. Seguimos hablando en este día porque Tito es uno de ellos. Ya Pablo le está mencionando en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tú y yo tenemos necesidades que necesitan ser suplidas en nuestra vida. Todos hemos sufrido tristeza en nuestras vidas. Esto quiere decir que si tenemos tristeza, esperamos recibir algo a cambio para que nos quite la tristeza. Esto se conoce como consuelo. La palabra consuelo se define como el alivio que una persona recibe luego de recibir una notificación triste. Una notificación que causa disgusto o algo relacionado. Se relaciona con un sentimiento negativo. Puede provenir de una noticia o no. Viendo la realidad de la vida, ¿acaso no todos nosotros no hemos recibido noticias que nos causan tristeza, dolor, disgusto, algún sentimiento similar a esto? La respuesta seguramente es afirmativa. Esto es natural en nuestras vidas. La Biblia nos identifica a Dios como nuestro consolador. Y la palabra consolador significa alguien que se conmueve con el dolor ajeno y trata de quitar dolencia. Hay muchos versos en la Biblia que nos hablan en torno a Dios, sobre ese consolador. Solo proviene de Él. Él es nuestro consuelo. Pero Dios también utiliza hermanos que nos consuelan a nosotros también. En este caso, Tito es un ejemplo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Isaías capítulo 61, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Todos nosotros hemos sufrido muerte de familiares o de personas cercanas a nosotros. Y esto, obviamente, causa dolor. Pero ¿sabes una cosa? Leyendo Isaías capítulo 61, verso 2, Dios promete ser nuestro consolador ante nuestro dolor por la pérdida de seres cercanos. Isaías 51, verso 3, lo acabamos de leer. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus ruinas. Este verso nos habla en torno a Dios, de consolar ante un desastre natural. Hoy, ante tanta amenaza de terremotos, tsunamis, huracanes, ¿cuánto consuelo necesitan nuestros hermanos que ahora mismo están sirviendo en estos países, donde hay tsunamis, terremotos, huracanes? Dios promete ser nuestro consolador. Ezequiel capítulo 14, verso 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un resto, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén. Él consumió a Sodoma y Gomorra por un pecado tan abominable como lo es y como se vive hoy en día. El homosexualismo. Ayer en la tertulia, Ramón Ubillos y Miguel Díez, aquí en directo en Radio Solidaria, nos compartían sobre Lot y esos ángeles, sobre el pecado de Sodoma y Gomorra, cómo los habitantes, los hombres, querían acostarse con los ángeles, y cómo Lot interviene y ofrece a sus hijas para que los habitantes de Sodoma y Gomorra dejaran a esos ángeles, a esos invitados. Jehová promete liberar a los suyos de estos juicios. Así como liberó a Lot, Él nos libera de la maldad si estamos bajo su cobertura. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 6. Lo acabamos de leer. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y como te decía, hay hermanos y hermanas en la fe que nos consuelan,
que nos animan, que nos alientan en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, a lo mejor en momentos que has perdido algún ser querido. Siempre vas a encontrar a un hermano y a una hermana que te va a ofrecer su hombro, que te va a alentar, que te va a animar, que te va a extender la mano y te va a ayudar en esos problemas. Dios promete ser nuestro consolador en los momentos de necesidad y promete proveernos para suplir estas cosas. Filipenses capítulo 2 versos 1 y 2. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El consuelo siempre viene a toda la familia de la fe, porque todos somos una familia. Los hermanos en Cristo nos dolemos con los que sufren y les consolamos por el amor de Dios. ¿Estás siendo de consuelo a otras personas? ¿Estás consolando a lo mejor a alguna persona que ha perdido algún familiar por causa del COVID-19? ¿A lo mejor ha fallecido un ser querido por enfermedad? ¿A lo mejor ya no te hablas con tus hijos, con tus padres? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas desahogarte? El Señor es nuestro consolador. Pero sobre todo, si hay problemas en tu familia, en este caso porque ya nos habláis, porque hay falta de perdón, hoy es el momento de perdonar. A lo mejor mañana es demasiado tarde. ¿Te has dado cuenta en las películas americanas? Cuando fallece un ser querido, cómo visita ese hijo o ese familiar la tumba y dice, si pudiera volver al pasado, arreglaría nuestras diferencias. No esperes a que eso suceda. No esperes a que tenga que fallecer una persona para pedir perdón en ese lecho de muerte. Aprovecha ahora a hacer las paces, a restaurar lo que se había roto. A eso ha venido Satanás, a robar, a matar, a destruir. Y su objetivo es la familia. Destruir la familia. Si destruye una familia, destruye la sociedad, destruye esos valores morales. Lo que me gusta de Tito es que también era un hermano que no buscaba posiciones, como Estéfanas, como compartíamos la semana pasada. Se convirtió a Cristo y al momento estaba sirviendo, no por una posición en la iglesia, la congregación, sino porque era su anhelo y el de su familia, servir a los demás, abrir las puertas de su casa. Y Tito también es un ejemplo para nosotros de un hermano en la fe que no buscaba una posición. En el mundo las personas importantes están sobre las demás y todos les sirven. Entre los cristianos, la persona más importante es la que está más al servicio del prójimo. Porque consideramos que todos somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto, para servir a Dios hay que servir al prójimo como si fuera Dios mismo. Es entonces que estamos realmente sirviendo a Dios. Y Tito es un ejemplo. Si Pablo menciona que Dios envió a Tito para consolarnos, es porque Tito tenía algo especial. Es porque Tito servía a los demás. Y tú puedes servir a los demás consolándoles, cubriendo su necesidad. Puede ser física, psicológica, espiritual. Para servir a Dios hay que servir al prójimo. Y Tito era un ejemplo de un hermano al servicio de la iglesia. Era un hermano que consolaba a sus hermanos. Ahora te hago la pregunta y yo me hago la pregunta. ¿Llevo consuelo a otras personas? ¿Sabes una cosa? La sociedad nos acostumbra a que el triunfador debe pisar a los demás. La persona exitosa es aquella que está más arriba que el fracasado y llegó allí por pensar en su progreso y en nada más. Los cristianos, los discípulos de Cristo, los seguidores del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús que nos indican todo lo contrario. Para ser más importante hay que ser más humilde, sirviendo al prójimo con todo el corazón, como si fuera Dios mismo. El Señor nos dio su ejemplo al venir al mundo a ofrecer su vida por nosotros. No se valió de su condición divina, sino que se humilló hasta la muerte. Esto lo hizo no por necesidad, sino para darnos ejemplo de cómo debemos actuar.
En primer lugar pensó en nuestra salvación y la buscó a costa de precio de su vida. Cuando sea el día del juicio, vamos a ser juzgados por nuestras obras de servicio al prójimo, porque a Dios lo servimos cuando consideramos a los demás como templos del Espíritu Santo y obramos en consecuencia. Y todas las obras de misericordia que hagamos a los hermanos son como hacérselas a nuestro Señor. Ese famoso teatro, yo recuerdo a mi madre y a un grupo de mujeres, de hecho se sigue haciendo, ¿no? Esas mujeres afanadas limpiando la casa, que viene el Señor, que viene el Señor. Y mientras limpia la casa, llaman a la puerta y es un niño pidiendo agua. Y esta mujer se niega, no, es que ahora no puedo porque va a venir Jesús y no puedo darte un vaso de agua. Lo mismo a la hora de comer. Y luego llega Jesús y le dice, mira, vine a beber agua y no me diste un vaso. Vine a pedirte comida y no me diste de comer. Por eso debemos aprovechar este tiempo en la tierra, para ganarnos un tesoro en el cielo, sirviendo a los demás, sirviendo al prójimo, amando a los demás. Hemos recibido capacidades físicas y espirituales que debemos poner al servicio de los demás. Esto es lo mínimo que podemos hacer teniendo la vida misma como un don de Dios, un don que hay que aprovechar. Y Cristo nos enseñó que debemos aprovecharla poniéndola al servicio de los demás. Y cuando hagamos esto, vamos a recibir como recompensa la eternidad a cambio de una corta vida entregada al servicio. Tito nos da una lección a nosotros. Ejemplo de servicio. El ejemplo de una persona que consolaba en momentos difíciles a Pablo. Mira todos los momentos difíciles que pasó Pablo. Pero tenía colaboradores, tenía hermanos en la fe que le consolaban. ¿Tú puedes decir lo mismo? En momentos de prueba, en momentos de aflicción, ¿tienes hermanos que te van a consolar, que te consuelan? Sería triste que no tuviéramos hermanos en la fe que nos consuelan. Y hoy en día hay cristianos también que no tienen el apoyo espiritual de una persona y buscan el consuelo a lo mejor en el alcohol, en las drogas, en los vicios. Todo porque a lo mejor no tienen ese consuelo de un hermano, de un padre espiritual. El más importante es el que está más entregado al servicio. Los discípulos, ¿recuerdas ese pasaje? Preguntan a Jesús, oye, ¿quién es el mayor? ¿No? Y Jesús les da una lección. El mayor es el que sirve. Entre los cristianos, entre nosotros, no debe haber relaciones de poder. No debe existir ningún cargo ni puesto que dé a unos poder sobre otros. Porque no es lo que Cristo nos enseñó, sino que nos pidió que sirvamos al prójimo con humildad. Y de esta manera vamos a lograr la consideración de Dios como siervos fieles. Yo quiero ser un siervo fiel y útil para el ministerio, para la congregación, para mi familia. Útil al servicio a los demás. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? En esa ocasión los discípulos discutiendo, Me imagino a Pedro metido por medio. Al final Pedro estaba en todas. Pero es que Pedro nos da lecciones. Es que tú y yo somos Pedro. Los discípulos discutían sobre quién debería ser el mayor y Jesús les enseña que el que quiera ser mayor debe hacerse servidor. Y de esta manera estará sirviendo a Dios a través del servicio a los hermanos. Esta actitud de vida debe durar siempre. No dejando que nos invada la vanidad o los celos, sino poniendo al prójimo en primer lugar. Así como queremos que trabajen los que están a cargo nuestro, por ejemplo, los que a lo mejor escucháis este espacio y lleváis alguna empresa, debemos trabajar nosotros por el reino, con mucha diligencia, no dejando que nadie nos adelante en el servicio al prójimo, porque la pereza es el enemigo del progreso espiritual. Paraliza nuestra capacidad de obrar. La rutina. ¿Cuántas veces nos hemos levantado de la cama y hemos dicho, otra vez a trabajar, otra vez lo mismo de siempre? Comer, dormir, trabajar. Otro teatro que podemos ver en YouTube a través del grupo de Teatros Golgota. Dando publicidad, hay que aprovechar. Comer, dormir, trabajar, hacer deporte, ver televisión. Imagínate esto todos los días. Rutina. La pereza es un enemigo nuestro y hace que no crezcamos espiritualmente. En conclusión, el Señor nos dio un ejemplo de humildad al vivir entregados a los demás al servicio.
Y nosotros debemos ser iguales, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los hermanos. Es la manera que tenemos de servir a Dios mismo, ya que todos somos templo del Espíritu de Dios. Este servicio no se termina hasta el día en que seamos llamados a la presencia del Padre. Sirviendo a Dios a través del prójimo es la manera de ganarnos el cielo. Y tenemos la promesa de Cristo de que donde esté Él, estará también su servidor. Busquemos entregar nuestra vida sin dejarnos nada para nosotros, poniendo todos nuestros talentos al servicio de la comunidad, al servicio de la congregación, al servicio de la familia. Así recibiremos la recompensa del servidor, como dice Juan capítulo 12, versículo 26. Si el mundo se maneja a través del poder, nosotros no debemos ser iguales. Los discípulos de Cristo, que quieran ser más importantes, son los que deben estar más al servicio de los demás. Así seremos imitadores de Cristo, que lavó los pies a sus discípulos para darnos una lección de humildad, de entrega. Dios no te deja solo o sola en tu dolor. Él está ahí para consolarte. Él promete no abandonarte, ni dejarte. Cree que Él es tu consolador y que no importa lo que pases, Él siempre estará ahí. Siempre va a estar para ti. Tito es un ejemplo de un hermano en la fe que consolaba a Pablo y a los hermanos. Y no solo con su venida, dice Pablo, sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Cuando recibes consuelo de un hermano o de una hermana en la fe, te regocijas. Pasa ese tiempo de llanto, de dolor, de prueba, de aflicción, pero el gozo del Señor vuelve a tu vida. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando recibes consuelo de hermanos, tú te regocijas. Te regocijas porque no estás solo. Somos un equipo. Tito es un ejemplo de consolación a los demás. Seamos como Tito.